desde donde me voy a aproximar es la autonomía y la soberanía tecnológica, que tiene mucho que ver justamente con cómo y qué herramientas se utilizan para recabar datos. Siento que en Tierra Común hay muchas perspectivas sobre cuál es el sesgo colonial con los datos, justamente cómo es que ¿cómo le llaman? Las preguntas con las que se aproximan a veces las investigaciones para alzar datos suelen tener sesgos patriarcales, donde se generan categorías y conceptos que leen, por ejemplo, a las periferias, a lo que yo no comparto mucho como el sur global, pero que se les lee como estos otros territorios donde justamente el extractivismo como una práctica bien concreta que tiene que ver con industrias que están explotando y tomando no le quiero decir tampoco recursos naturales, pero como toda esta naturaleza que tenemos acá, la toman literalmente y generan la vida tranquila y linda que tienen en otros países y que acá se experimenta de una forma bien concreta en la inseguridad, el no tener libertad para salir a las calles a ciertas horas, aquí en el territorio conocido como México en los feminicidios, y esto a veces parece difícil de llevar hacia el problema de los datos. ¿Qué relación tendría que ver una práctica tan concreta como el extractivismo industrial con el extractivismo que de repente los datos también reflejan y representan, y a partir de lo cual se analizan y estudian realidades sociales? Entonces, creo que es interesante que en Tierra Común justamente se está haciendo un engarce entre ambas perspectivas, ¿no? Es decir, que los datos nunca estarían neutrales, nunca estarían generados desde una entidad que parece que logra asir conceptualmente el mundo y la realidad desde una justo como neutralidad, sino que estaría ya sesgado por intereses políticos, económicos, de cómo se quiere. ¿Saben qué es lo interesante de los datos? Que eso normalmente la gente se remite a ellos para decir, estos son facts, ¿no? Estos son hechos. Aquí puedes ver los datos sobre cómo está pasando tal cosa en tal territorio, y parece que eso nos da un sentido de verdad, que es bien raro ahorita hablar como qué es la verdad, cuáles son los hechos. Entonces piensen que cuando estamos hablando de datos, en realidad estamos hablando de cómo se está describiendo el mundo y qué estamos generando como narrativas sobre el mundo. En ese sentido creo que es importante nunca desapegarse de las prácticas concretas que están mediando en todo tipo de generación de datos. Por eso comenzaba diciéndoles sobre extractivismo concreto en minerías, por ejemplo aquí en México y las minerías canadienses, ¿no? Todas estas cosas que están pasando sobre los data centers en lugares que tienen fuentes hídricas importantes y cómo es que eso mantiene los servicios tecnológicos digitales que utilizamos. Es decir, que siempre lo digital tiene un correlato material bien concreto, que de hecho permite que lo digital exista, y los datos no serían la excepción. Los datos también estarían con un sesgo, con intereses de por medio, y creo que la idea de generar contradatos o de pensar justamente en la importancia de hacer otra aproximación sobre los datos tendría que ver con eso, como sospechar siempre de esa información de dónde viene, a ver qué organización está generando esos datos, qué fondos recibieron, ¿no? Como hacer ese rastreo siempre es interesante porque te puede dar una idea de los datos cómo se están produciendo. Los datos siempre tienen un cómo se producen, tienen normalmente las organizaciones hacen como fondeos para que se generen ciertos estudios sobre datos y recoger datos, porque todo eso implica también trabajo y conocimiento técnico específico. Entonces, creo que es interesante e importante poner a los datos ahorita como una entidad ahí que está en construcción constante y de la que tenemos que sospechar y de la que podemos participar todas y todes. Creo que también es interesante pensar que esos conocimientos técnicos no le pertenecen solamente a ciertas personas académicas o de la academia o dentro de ciertos usos de softwares que parece que están muy alejados de nosotras, como también entender que los datos es algo que se puede crear desde la base, desde personas que justo queremos apostar por otras narrativas de lo que le llaman la realidad o la verdad. Entonces pensar que los datos también es algo que nosotras podemos empezar a generar. Y
quisiera también traer como a colación una cosa bien interesante sobre los datos, que suele inmovilizar como un momento de la realidad, como que toma una fotografía. Y creo que eso es interesante también tomarlo en cuenta cuando hablamos de datos, porque los datos no son algo que permanezca ahistóricamente, como que justo van cambiando según el tiempo y el espacio en el que se hayan recabado, quién está leyendo esos datos. Entonces también es verlos como pequeñas fotografías de un momento específico, pero de algo que está en constante cambio. Y así la realidad con datos es bastante problemático porque, así como trae beneficios interesantes, como reconocer los sesgos de género en el uso de la tecnología, por ejemplo, también tiene algunas cosas que son complicadas, como crear identidades y cifras. No sé si ustedes se han preguntado mucho por qué ahorita estamos hablando mucho de identidades, ¿no? Y de la importancia que tiene defender la identidad, pero también de lo peligroso que es cerrar a veces la lectura de la subjetividad solo a través de identidades. Entonces los datos a veces traen consigo también ese riesgo, como toda técnica, ¿no? Trae una oportunidad, pero también trae un riesgo. Y el riesgo de los datos sería ese, como que cierra de repente las interpretaciones, las identidades, de repente todo queda sin ser permeable, sin ser abierto, porque hay una cifra, un dato, un concepto que empieza a cerrar esa posibilidad. Entonces, creo que eso también es algo que es importante tomar en cuenta. Solamente advertir eso, que ahorita en las redes socioprivativas hay que poner atención sobre cómo recogemos datos de ahí por un lado, porque nunca son también plataformas, ya sabemos, ¿no? No son plataformas que de hecho sean democráticas o que tengan también neutralidad de ningún tipo. Y creo que se vuelven un espacio interesante para ver cómo se está generando ahí un vínculo entre personas raro, que está afectando mucho en las decisiones políticas, incluso de campañas políticas. Entonces, bueno, pues solo saber que estamos en terrenos que dan mucha oportunidad, pero que también pueden traer sus peligros. Y el camino hacia adelante es la imaginación política, porque creo que algo bien interesante que tenemos que pensar es que a pesar de que es un terreno minado, un terreno en donde a veces la posibilidad parece nula, donde te das cuenta que sí, que hay bastantes cosas que no vas a poder cambiar, y que básicamente también apostarle a la datificación de la vida puede traer riesgos muy feos. Creo que lo que nos queda es la imaginación política. ¿Y qué querría decir eso? Darnos espacio a la especulación, por un lado, o sea, como realmente ponerse a especular sobre otras posibilidades de vida, de mundo. Si queremos seguir interpretándonos a través de identidades, eso sería un reto, que hace no mucho, el siglo pasado, finales del siglo pasado, se apostaba mucho por eso, ¿no? Como no hay que situarnos solo desde las identidades. Como intentar imaginar nuestros propios vínculos, podrían ser de otra manera, y eso es algo que el hack feminismo, al menos a mí me ha enseñado, como podríamos usar otras tecnologías, podríamos regresar, y no por idealizar las tecnologías del pasado, ¿no? Pero podríamos utilizar la voz como una tecnología que quizá está empezando a ser sustituida por los emojis, y no estoy en contra de los emojis, amo los emojis, pero pensar cómo también podemos hacer uso de otro tipo de tecnologías, y esto abriendo obviamente el concepto de tecnología a algo mucho más amplio, que no solamente son los fierros, las herramientas, sino que incluso tiene que ver con nuestras formas de convivir con las demás, de usar el lenguaje como una de las primeras tecnologías con las que comenzamos a interpretar el mundo, ¿no? Entonces, creo que la imaginación política tiene que ver con eso, especular y sobre todo apostar a que otros vínculos son posibles para que justo otro mundo sea posible.